Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos nuestra última clase de competencias ciudadanas, que es la clase número 4, en donde hablaremos de la parte organizacional y estructural del Estado. Hoy también vamos a hacer la revisión del examen número 3 o de la guía número 3 frente a las preguntas de la prueba Saber 11 o tipo prueba Saber 11 que nos puede dar visos de poder estudiar un poco más. ¿Listo? Entonces, para dar inicio, vamos a iniciar con nuestro cuadrito que nos acompañó en todo este proceso de la estructura general de la Constitución Política de Colombia. Y hoy específicamente, pues hablando ya del tema de la parte organizacional o estructural, vamos a hablar de los elementos nosotros ya hablamos en la primera sesión de los elementos del Estado, pero hoy vamos a hablar de las ramas del poder público y de los órganos del poder público. ¿Listo? Entonces, pero también vamos a hablar antes de entrar a esta parte. Quiero que no pasemos desapercibido la parte de los deberes y obligaciones constitucionales. Ya vimos derechos de primera, segunda, tercera generación, vimos las instituciones que existen para poder reclamar estos derechos, pero también es bueno saber que así como tenemos derechos, también tenemos deberes y obligaciones que también están consignados dentro de la Constitución Política de Colombia. Entonces, en nuestro artículo 95 de la Constitución, nos dice que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional y todos estamos en el deber de engrandecerla. El ejercicio de todos nuestros derechos y las libertades reconocidos en esta misma Constitución implica responsabilidades y dice que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes y siendo deberes de los ciudadanos estas. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Esto hablando en que así como nosotros no nos pedimos que no nos vulneren nuestros derechos constitucionalmente reconocidos, nosotros tampoco debemos hacerlo, ¿listo? Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Esto es un tema que llama, obviamente, a esa conciencia social y en los actos pequeños del día a día nosotros participamos solidariamente con nuestra comunidad. Tercero, dice respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. Entonces, tenemos obviamente un tema de que, aunque seamos de partidos políticos diferentes, no quiere decir que nosotros no respetemos nuestras autoridades. Eso hace parte de un principio, no solamente constitucional, sino también de la vida misma. Entonces, digamos que este apoyo, este respeto, siempre obviamente va a ir en pro del crecimiento de nuestra nación y de nuestro país. También nos habla de defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, la convivencia que tenemos todos los días en nuestros hogares, en nuestros trabajos, aún de camino al trabajo. Esta convivencia pacífica es un deber de todos. También nos habla de participar en la vida política, civil y comunitaria del país, lo que hablábamos en nuestras primeras clases. No estamos acostumbrados a una cultura participativa en las juntas de acción comunal, en las juntas de acción local, pero este es un llamado a que podamos hacer parte de esta vida cívica y comunitaria. También propender al logro y mantenimiento de la paz, estar en paz con todos, no solamente es un tema que nos habla en la Constitución, también es un tema personal, aún en la Biblia aún encuentra ese llamado a vivir en paz. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, digamos que esto aplica mucho obviamente en temas de carácter penal, cuando somos testigos, cuando somos justos, cuando hay personas que están pasando por una situación difícil y nosotros sabemos que podemos ayudarle, también es una forma de cumplir estos deberes. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Pues obviamente ya sabemos que coger nuestra basurita, todo el tema que sea en protección, reciclar, separar residuos, es muy importante, eso hace parte de un deber. Y por último, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.
que esto pues muy bien llamado es el tema de cumplir nuestros impuestos, estar al día en nuestras pensiones, digamos que todo esto hace parte para un buen funcionamiento de la organización del Estado. ¿Listo? Ahora, ya hablando de las ramas del poder público, Colombia está dentro de una denominación que se llama tridivisión. Esta tridivisión es que tenemos tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dentro del ejecutivo lo encabeza el presidente de la República, siguen ya en carácter distrital o carácter municipal los gobernadores del departamento y los alcaldes municipales. También en nuestra división legislativa, perdón, tenemos a los senadores o a los representantes de la Cámara, después siguen los diputados de las asambleas y por último en nuestras localidades los concejales. Y en la rama judicial, que esta hace parte de todos los juzgados y todos estos temas de trámites de derechos, tenemos en primer lugar, obviamente, encabezan los magistrados de la Corte, siguen los magistrados del tribunal y los jueces como primera instancia. ¿Listo? Entonces, digamos que esta tridivisión es una forma un poco amplia de cómo podemos ver cómo se dividen los tres poderes de la rama pública. Vamos a hablar de las ramas del poder ejecutivo. Como decíamos, el que encabeza el poder ejecutivo es el presidente de la República. Y en este encabezado del presidente de la República, se dice que él es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Y también está integrado, obviamente, por los ministros, directores de los departamentos administrativos, los superintendentes y los gobernantes por los alcaldes. Dice que el presidente de la República es la suprema autoridad y de él dependen todos los departamentos administrativos como el DANE, el DAS, el DANE social, y es representado por el vicepresidente en foros o agendas que están definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. A eso me dice, ¿pero qué hace el vicepresidente? El vicepresidente hace veces de presidente en estas delegaciones que se hacen en relaciones exteriores. ¿Listo? Pero para pues, conocer un poquito más a fondo, vamos a ver los ministerios. Tenemos el Ministerio del Interior y de Justicia, que este es el que coordina los asuntos políticos de orden público y esto con el fin de proteger todos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo que hablábamos del tema de llevar a los jueces nuestras causas, lo que hablábamos de los jueces de paz, no sé si me recuerdan eso. También otro ministerio que existe es el de Relaciones Exteriores. Este es el que formula, planea y coordina y ejecuta la política exterior de Colombia y las relaciones internacionales. Todo este tema, lo que hablamos, que el vicepresidente encabeza por lo general estas relaciones exteriores, y también tenemos diputados, también tenemos representantes de Colombia en otros países, y esto se hace a través de este Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y este es el que define y formula y también ejecuta la política económica del país. Este prepara las leyes, los decretos, todo lo que tiene que ver con materia fiscal, tributaria y aduanera. Digamos que ahorita Hacienda Pública es la que hace parte de nuestra famosa reforma tributaria, que ahorita todos estamos muy pendientes de esto. También tenemos el Ministerio de Cultura. Este diseña, promueve y aplica todas las políticas culturales y también trabaja por la consolidación del emprendimiento deportivo. Anteriormente, años atrás, en la inexistencia de este ministerio, pues digamos que Colombia no era reconocido muy internacionalmente por temas deportivos y a través de este ministerio es que hemos podido ir a estos sitios. A veces ellos manifiestan que tienen cero apoyo del Estado, pero hay instituciones que ofrecen apoyo a deportistas y pues digamos que es una puerta también a abrir. Tenemos el Ministerio de Transporte, que es el que participa en la formulación de todas las políticas en materia de tránsito, de transporte, además elabora todos los programas y todos los planes de desarrollo económico. Como sabemos, Colombia lleva y trae los alimentos a nivel nacional, a veces internacional, y en la cabeza de este Ministerio del Transporte es que están estas rutas establecidas. Tenemos el Ministerio de Defensa, que
lo que hace es que persevera y defiende la soberanía e integridad del territorio nacional y este agrupa a las fuerzas militares, quienes mantienen en orden constitucional y la estabilidad institucional. El Ministerio de Defensa, pues obviamente está allí, obviamente siempre en busca de protección de derechos humanos. Tenemos también el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, y este lo que hace es que promociona la inversión en el sector de las comunicaciones y en el desarrollo de todas las tecnologías. Además, protege al usuario en temas de calidad del servicio. Todos, no sé si recuerdan que en la primera clase hablamos del espectro electromagnético y digamos que va muy de la mano de estas TIC, que se llaman TIC, y a través de las TIC, si ustedes buscan por internet, se van a dar cuenta que hay muchos cursos gratuitos en la TIC para poder hacer uso de todos los medios visuales, digitales. Entonces, de verdad que si ustedes quieren aprender mucho más, en las TIC les enseñan muchas cosas de maneras gratuitas. También tenemos el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural, y es el que formula, coordina y evalúa todas las políticas que promueven el desarrollo competitivo y sostenible en los procesos agropecuarios y rurales. Obviamente este tema agrícola aquí en Colombia es súper, súper importante, se le ha tratado de hacer mucha fuerza, siempre en pro y en beneficio de nuestros agricultores. También a veces vemos injusticias y digamos que en este ministerio es donde se mueven esas iniciativas para que la agricultura sea promovida en nuestro país. También tenemos el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Este lo que hace es que contribuye y promueve el desarrollo sostenible a través de la formulación y adoptación de políticas ambientales. Estas también van asociadas a las políticas de vivienda. Todo el tema del POT, plan de ordenamiento territorial, todo el tema de planeación para los espacios públicos, están allí en ese tema de desarrollo territorial y ambiente y vivienda. ¿Listo? Después, si vamos a otro ministerio, que es más ahí abajito, encontramos el de protección social. Este es el ministerio regulador, regula todo lo concerniente a la salud de los colombianos y maneja todo el tema relacionado con el laboral, con todos los problemas laborales del país. Entonces, cuando uno tiene un problema de índole laboral, una injusticia laboral, un acoso laboral, el Ministerio de Protección Social es muy protector de los derechos de los trabajadores. Sepan ustedes que si ustedes tienen algún problema de carácter laboral, este ministerio es muy, muy, muy bueno con los trabajadores. Entonces, es muy bueno que si ustedes tienen algún problema con esto, con sus temas laborales, se dirijan al Ministerio de Protección Social y ellos allá dan asesorías gratuitas y hacen un seguimiento a su proceso. ¿Listo? También tenemos un ministerio muy importante que es el Ministerio de la Educación Nacional. Este establece todas las políticas y lineamientos del sector educativo colombiano y garantiza el acceso equitativo a la educación. Entonces, todo lo que hablamos del SENA, de los colegios distritales, todo esto está regido por el Ministerio de Educación. Por último, tenemos dos ministerios, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y este es el que apoya la actividad empresarial y el desarrollo económico del país, así como la gestión turística de las regiones, todo este tema comercial que se da, todo el tema del turismo a nivel nacional está sujeto a comercio, industria y turismo. Estos programas son también muy buenos para personas que emprenden en temas de turismo. Y por último tenemos el de minas y energía. Este adopta la política nacional en materia de explotación y exploración, también en el transporte y procesamiento de los minerales, de los hidrocarburos, entre otras cosas. Este Ministerio de Minas y Energías existe y digamos que está muy sujeto obviamente a todos los reglamentos en protección de ambiente, a los derechos colectivos que tenemos en nuestro país. ¿Listo? Entonces, esto es lo relacionado con que tiene que ver a el poder ejecutivo y pues los ministerios, cómo se encargan de cada circunstancia y cada derecho adquirido constitucionalmente por parte de nosotros. Ahora vamos con el poder legislativo. El poder legislativo, pues como les decía, poder judicial, perdón. El poder judicial, aquí estoy, sí, perdón, que pensé que se me corrió. La rama judicial
vela por el cumplimiento de la ley, todas las leyes que existen, empezando por la constitucional, y castiga a los infractores. El Poder Judicial está conformado por la Fiscalía General de la Nación y las altas cortes. Digamos que digamos que estas dos instituciones que existen son las que velan por el cumplimiento de todos estos propósitos del Poder Judicial. Entonces, hablando de las altas cortes, encontramos la Corte Constitucional, que pues, está en cabeza de esto, y esta es la que cuida la integridad y supremacía de la Constitución, cuida que todas las leyes, todos los decretos, todos los fallos que recaen sobre las personas cumplan este orden constitucional y decide sobre las demandas de inconstitucional que hacen los ciudadanos contra los actos y todas las sanciones, todo lo que genera un documento judicial, ¿listo? Las altas cortes están compuestas por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Estas instituciones o estas entes tienen una función especial específica, digamos, estas altas cortes o esta Corte Constitucional velan mucho por la protección de los derechos constitucionales. Entonces, por ejemplo, en el caso del Consejo de Estado, se resuelve en una última instancia todos los procesos que involucran al Estado y a los particulares o a los procesos que involucran dos entidades estatales. Entonces, digamos que llega a un juzgado una situación de un proceso que tuvo un particular no sé, con una empresa pública y Consejo de Estado es esta última instancia que resuelve entre ellos dos, ¿listo? Está la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, y este es el que juzga, miren, la Corte Suprema de Justicia es el que juzga a las altas cortes, al presidente de la República, al fiscal general de la Nación. Ellos también son vigilados, sobre ellos también hay veedurías. Entonces, digamos que esta tarea es de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que dicta los reglamentos y es necesario para el funcionamiento de la administración de la justicia. Esto lo que hace es que adopta y propone proyectos de ley relativos a la administración de justicia. Las leyes son constantes, los cambios sociales son constantes, entonces por esto es muy importante que estos proyectos de ley nazcan, son necesarios y obviamente están verificados y avalados por las altas cortes. Y obviamente las cortes funcionan, o esta parte judicial, funciona muy de mano de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación es la que investiga estos delitos, la que califica los procesos y acusa ante los jueces, tribunales y a las personas que infringen la ley. Aún sobre los mandatarios, presidentes, alcaldes, la Fiscalía General de la Nación es la que está pendiente de verificar qué delitos son los que se están cometiendo y ellos son los que llevan a la justicia, a los jueces, tribunales, hasta altas cortes, digamos que estos descargos para que se pueda investigar a las personas que estén infringiendo las leyes constitucionales. Entonces, ya siguiendo con el poder legislativo, pues como nos dice, el poder legislativo rápidamente está representado por el Congreso de la República, que es el Senado y la Cámara de Representantes, y ellos son los encargados de promulgar y modificar las leyes. Digamos que también en cabeza de ellos está la reforma de la Constitución y ellos ejercen un control político sobre las acciones de gobierno. Digamos que el tema del poder legislativo, estos senadores, esta Cámara de Representantes, son los que están en constante promulgación de leyes, en constantes cambios, y hay muchas personas que hacen parte de este Senado, de este Congreso, algo que es muy criticado porque decimos tenemos muchísimas personas, pero digamos que ellos están organizados. En el Senado tenemos 102 integrantes, de los cuales 100 son elegidos por el país en voto popular. Esos votos que hacen cada 4 años, cada 2 años, nosotros votamos por nuestros senadores.
y se eligen 2 por representación de las comunidades indígenas. Entonces son 100 elegidos por nosotros y las comunidades indígenas asignan 2 senadores. En la Cámara de Representantes tenemos 166 integrantes. Estos se eligen todos por circunscripción territorial, es decir, por todos los departamentos, todos los territorios y a nivel distrito capital. Son 166, de los cuales 161 son por las circunscripciones territoriales y distrito capital, pero hay 5 restantes. Son 2 por las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, representación de los colombianos residentes en el exterior y 1 para minorías políticas. A cada circunscripción territorial le corresponde 2 representantes y 1 por más de 250.000 habitantes. Estos son números grandes porque sitios donde hay más de 250.000 habitantes, pues asimismo van eligiendo representantes de la Cámara de Representantes. ¿Listo? Un congresista, por ejemplo, para hablar de lo que hace, son los que proponen el proyecto de ley, por ejemplo, de medio ambiente, y este llega a la comisión del Senado, donde se debaten estos temas. O sea, el proyecto de ley nace, llega al Senado, esto se debate, y esta comisión lo estudia y saben si lo aprueban o no lo aprueban. El proyecto, por ejemplo, cuando sí lo aprueban, pasa a una comisión de representantes, donde también se debaten los temas, no sé, relativos, por ejemplo, si fue de medio ambiente, temas relativos al medio ambiente, y finalmente esos proyectos que nacen, que pasaron de plenaria en plenaria, de sesión en sesión, llegan a una sanción presidencial, pero el primer mandatario, ese primer mandatario tiene la autoridad para aprobarlo o rechazarlo. El presidente de la República, junto a sus asesores, ellos saben si aprueban o rechazan un proyecto de ley. Entonces, digamos que este es como el trámite administrativo que tienen los proyectos de ley en nuestro país. Esto ya en lo que tenía que ver con el poder legislativo. Si ustedes tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, recuerden que me escriben en el grupo del WhatsApp. Ya finalizando esta parte organizacional, ese tema del poder público en Colombia, concluimos nuestro estudio. Si vamos atrás y pues recordamos toda la estructura, alcanzamos a ver en su mayoría el preámbulo, la parte dogmática, principios fundamentales, derechos de primera, segunda, tercera generación, cuáles son los deberes también, las divisiones del poder público y cómo está organizado el Estado. Sé que 4 clases son muy difíciles, pero yo en sus lecturas complementarias vamos a tener la Constitución Política, vamos a tener un poco en orden esta información que les he dado. Y por último, pues quiero que hagamos un paralelo de cómo nos fue en las respuestas de la prueba Saber 11, de las respuestas tipo prueba Saber 11, y voy a leerla rápidamente y vamos a analizarla. ¿Qué fue lo que pasó con estas preguntas? Recuerden que esto no genera nota, solamente es una forma es una forma de refrescar la mente, mirar cómo vamos a contestar estas preguntas. Lo que genera nota, obviamente, es la entrega oportuna de las preguntas, que siempre las preguntas van a ir acorde a lo que hablamos en nuestra clase. ¿Listo? Entonces nos dice en la primera pregunta del examen de la guía número 3, dice: en el año 2006 el gobierno de un país decidió dejar de controlar los precios de los medicamentos libres de regulación estatal y los laboratorios multinacionales modificaron los precios de los medicamentos en el país, a tal punto que llegaron a ser los más altos de Latinoamérica y, por ejemplo, algunos productos para la diabetes llegaron a tener los precios más altos. Recientemente el Ministerio de Salud, hablamos del Ministerio de Salud, decidió declarar de interés público un medicamento vital para el tratamiento de la leucemia llamado Leuce. La declaración del ministerio implicó que otros laboratorios diferentes a la multinacional que tiene las patentes pudieran producir el medicamento y venderlo como genérico a un precio menor que el establecido por la multinacional. Nos está mostrando, es una pregunta que tiene muchos entes incluidos, ¿cierto? Tomando lo adoptado por la
bueno, tomando todo optado por bueno, eso es un tema, un paréntesis que no vale la pena. Al liberar los precios de los medicamentos y posteriormente declararlos de interés público, al LEUCE el gobierno a quién está beneficiando cuando genera ese estatus del medicamento. Entonces, nos dice que la respuesta es la A, porque dice que o sea, ¿a quién benefició? A las multinacionales farmacéuticas y a los pacientes de leucemia. Aquí hay una competencia de multiperspectivismo. Aquí analiza las diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan muchas partes. Se dieron cuenta que estaban las multinacionales, el Ministerio de Salud. ¿Y cuál es la justificación de esta respuesta? Dice que al liberar los precios de los medicamentos, el gobierno ha permitido que las multinacionales farmacéuticas se enriquezcan, pues la medida permite que los precios de los medicamentos sean altos y por otro lado, al declarar el medicamento de interés público, se beneficia a los pacientes de leucemia, pues estos ya no tendrían que pagar esas altas sumas de dinero para obtener el medicamento. Por esto la opción A es la válida. Ustedes pueden ir a mirar, obviamente, sus anteriores exámenes, sus guías y pueden revisar efectivamente cómo lo contestaron, por qué contestaron y pueden mirar la clave de por qué, cuál es la respuesta positiva y a ver qué podemos ir mejorando. ¿Listo? Y la segunda pregunta, que es la última. En una ciudad, los habitantes se enfrentan a un grave problema de tráfico. Las vías no son suficientes por la cantidad de carros que tienen los habitantes de la ciudad y la oferta de transporte público es limitado y de mala calidad. El gobierno de la ciudad decide que para solucionar el problema de tráfico va a limitar la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente de acuerdo con el último número de la placa, el famoso pico y placa. Aquí la respuesta nos dice que es la respuesta B y aquí manejamos un pensamiento sistémico. Es decir, que en la afirmación lo que nos lleva es a comprender que los problemas y sus soluciones involucran diferentes dimensiones y reconoce las relaciones entre las mismas. La evidencia es que analiza los efectos en distintas dimensiones, pero que siempre tendría una solución. La justificación para que sea la B, que dice que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte público se vuelva aún más deficiente. La respuesta B es la única porque presenta dos efectos no deseados en lo que concierne al transporte de la ciudad. Hay que leer muy bien porque dice en lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer la medida? En las respuestas, la B era la que presentaba esos dos efectos no deseados. Para esto hay que leer y releer y leer, pero la verdad, chicos, que yo sé que les va a ir muy bien esta prueba Saber 11. Por último, de verdad estoy muy agradecida de que ustedes hayan cumplido con la meta. Ya les mandaremos por WhatsApp cuáles son las fechas a entregar de la guía número 4 para poder ya terminar todo nuestro ciclo de competencias ciudadanas. Espero que haya sido de gran apoyo, de ayuda para ustedes y como saben, pues estamos dispuestos a cualquier duda, sugerencia y mucho gusto y muchas gracias por haber compartido con ustedes este tiempo. Dios los bendiga, que les vaya muy bien.